Bueno, entonces, como hemos estado viendo la aparición del Bautista dentro de este escenario de la Galilea del siglo I, es un hecho histórico, ¿no? Josefo también nos habla de aquello y, y tiene un valor importante dado que los evangelios colocan como un hito relevante en el comienzo del ministerio público de Jesús el bautismo realizado por Juan. Este bautismo entonces, como veíamos hasta ahora, es un bautismo, un ritual que claramente se enmarca dentro de esta apocalíptica del siglo I, de esta mirada tan, eh, por una parte esperanzadora, pero a la vez también catastrófica. Hay un componente en el discurso de Juan que tiene que ver con el castigo de Dios, con lo que Dios de alguna forma pretende con su reinado, ¿no? Instaurar, que es la erradicación del impío, del malvado, del pecador. Entonces, todo ese discurso va variando cuando de alguna manera Jesús, tomando la posta, por decirlo así, de su maestro, reivindicará la consigna del mensaje, el anuncio del reinado de Dios, pero estará basado y tendrá otras características, perdón, otras notas. Bien, yo les decía que entonces pasaríamos terminando este tema del Bautista y cómo lo cierran los evangelistas, ¿no? Sobre todo Marcos, Mateo y Lucas, porque Juan no lo hace, con esta ida de Jesús al desierto. Vemos cómo el cumplimiento de las promesas llegan a partir de este momento, ¿no? Se cumple lo que había estado esperando el pueblo de Israel con un, por decirlo así, triunfo de uno de ellos, ¿no? Jesús representa al pueblo también, representa a Israel. Él es el nuevo Israel. Pero esto que yo les digo es lo teológico. Para el Jesús histórico, básicamente el hecho es que Jesús pudo haber sido un discípulo del Bautista, que estuvo un tiempo indeterminado con él y que Juan lo bautizó, ¿no? Eso es todo lo que se podría decir. Todo lo demás ha sido también un poco cruzar los elementos que la teología de alguna manera dice, pero tratando también de rescatar y sobre todo valorar lo que la investigación sobre el Jesús histórico enfatiza en cuanto a la presencia del Bautista en la vida de él. Bien, dejemos este tema entonces, el cuarto punto, para pasar al quinto, que es un predicador itinerante. Ustedes van a poder ver también hoy día unas diapositivas que les voy a subir, donde hay una serie de imágenes que van a estar ilustrando y les va a permitir también profundizar sobre los contenidos de la predicación de Jesús. Partamos de un elemento que es fundamental. En la década del 80, cuando se realiza el Jesus Seminar, digamos, en conjunto con los investigadores, historiadores, provenientes en su mayoría no del mundo religioso, sino que de las disciplinas modernas, hay distintas formas de catalogar a Jesús, ¿no? Y dentro de las formas que lo catalogan, una de las relevantes es esta dimensión de su ministerio público o aparición dentro del mundo social de la Palestina romana del siglo I, bajo una serie de acciones o roles que eran relevantes para la época. Una de esas acciones era la de ser predicador. Y parte también de esas acciones o roles que en esta investigación se relevaron tienen que ver con la dimensión sanadora de Jesús, su carácter como curandero, exorcizador o exorcista, y además como rabino, ¿no? Hay otros que también colocan hay otros investigadores, perdón, que colocan otros roles o también referencias que Jesús pudo haber tenido dentro de esta diversidad del judaísmo de la época o de la influencia del mundo greco-romano, de la cultura greco-romana. Es así como John Dominic Crossan, por ejemplo, piensa que Jesús tuvo una influencia de la filosofía cínica. Él es un filósofo cínico, ¿no? Un hombre que con su actitud y con su vida desprecia de alguna manera
el poseer, ¿no? Su vida pobre viene a ser como un punto de contraste para esta sociedad hedonista. No obstante, pareciera que, y en lo personal, lo correcto sería atender y atender a aquellas condiciones culturales de Jesús provenientes del judaísmo. Jesús está muy vinculado en su discurso a algunos planteamientos fundamentales de la secta de los fariseos, como por ejemplo la creencia en la resurrección de los muertos. Porque los saduceos, que era otro movimiento de la época de Jesús, pero que no creía en algunas cosas, por ejemplo, en este punto, la resurrección, estaba absolutamente en desacuerdo. Por lo tanto, Jesús pareciera que va tomando distintas influencias también, tanto del ámbito religioso como también sociopolítico. Todo está muy cruzado, por lo tanto también ciertas miradas van a llevar a ciertas adhesiones. Es imposible que Jesús, por ejemplo, haya sido un saduceo o haya pertenecido a la clase dirigente, porque la crítica frontal es absolutamente clara hacia este movimiento. Pareciera ser que con los fariseos tiene cierta cercanía, digamos, ¿no? Pero es único también en su actitud y en su actuar. Por lo tanto, cuando en el Jesus Seminar establecen que Jesús es un curandero, o se caracteriza por ser un exorcizador, se caracteriza por ser un rabino, son al parecer partes de un rostro multifacético, de un personaje que tuvo más de una acción o rol dentro de la Galilea del año 30. Jesús destacó por más de una actitud o por más de una acción o por más de un rol, como les he dicho hasta ahora, dentro de este sistema diverso del judaísmo del siglo I. Entonces, dicho esto, como para aclarar un poco por qué decimos predicador itinerante, es porque quizás es el rasgo más distintivo, pero este no opaca y por lo tanto también incluye, ¿no?, la dimensión o las dimensiones que ya he mencionado. Si bien yo destaco o menciono este rótulo para abordar este punto, dentro de este punto vamos a ver también las otras características o trazos que los investigadores colocan en el rostro de Jesús a partir de este estudio que analiza el judaísmo de la época. Bien, dicho esto, eso como un primer elemento de introducción al tema. Lo segundo es, ustedes van a encontrar una diapositiva que observarán el lago de Galilea, o llamado también mar de Tiberíades, o como se reconocía en la lengua local, el mar de Genesaret o Genesaret. El mar de Tiberíades así fue bautizado, entre comillas, o fue renombrado por Herodes Antipas como un acto en honor al emperador Tiberio, de ahí Tiberíades, el mar de Tiberíades. Pero la gente y los judíos, muy molestos por esta iniciativa del rey, sencillamente le llamaban, como se conocía en tiempos de Jesús, mar de Galilea. Era una región próspera, Galilea. Este lago de alguna manera propiciaba la aparición de enclaves urbanos y también del intercambio mercantil. Muy cerca del mar de Galilea pasaba la llamada Vía Maris, que era una ruta que comunicaba Oriente con la cuenca del Mediterráneo, una vía comercial que además propiciaba el intercambio cultural. Jesús vivía en ese mundo y particularmente se instala en una aldea llamada Cafarnaum. Kefar es un nombre propio, Kefar significa casa, Naum es un nombre propio. Kefarnaum, la casa de Naum, Cafarnaum en español. Esta aldea, una aldea pesquera de aproximadamente 1.500 a 3.000 habitantes, vivía fundamentalmente de este trabajo, de la pesca, y además tenía un punto estratégico, ¿no? Una ciudad que estaba, como les decía hace un rato atrás, muy cerca de esta vía comercial. Además, en la ciudad que más destacan en los evangelios, Jesús al parecer vivió en esta ciudad aproximadamente año y medio, se calcula, desde que deja Nazaret, después de un conflicto que tiene en el pueblo, donde no le creen, de alguna manera lo hostigan también, y él decide irse a Cafarnaúm.
Ahora, la ida de Jesús a Cafarnaúm, la estancia que pasa en esta aldea, eh, es importante destacar que se transforma como en el centro del ministerio público de Jesús. La mayoría de los milagros, de las discusiones en las sinagogas, están dentro de este espacio físico, de esta aldea. Y por lo tanto es un lugar que hoy día, gracias a la arqueología, ha permitido descubrir o ha permitido reforzar elementos que son vitales para la comprensión del impacto del discurso de Jesús en este ámbito social, en este lugar, ¿no? En Cafarnaúm. Toda esa región, sobre todo Magdala, por ejemplo, eran ciudades, pequeños villorrios, pero que tenían un potencial económico, un intercambio económico importantísimo. La aldea de Magdala, que es la aldea de María Magdalena, de ahí viene su nombre, es un puerto que además exporta directamente a Roma el pescado salado, o lo que nosotros llamaríamos el charqui de pescado. Por lo tanto, estamos hablando de una región que también tiene sus bemoles. ¿Por qué? Porque este intercambio cultural y además económico hará que la gente del sur, la que era más conservadora, los que vivían en Jerusalén, mirasen siempre con cierta sospecha y con un grado de inferioridad al norte. No es casual, no es menor, mejor dicho, en esta trama de Jesús de Nazaret, el pensar que al provenir del norte fuese un impedimento para su aceptación por la gente del sur y particularmente por la autoridad religiosa. Hay que pensar que a la gente del norte muchas veces para insultarles les decían samaritanos, porque los samaritanos, que era un pueblo que había surgido de la mezcla que ocurrió con la invasión asiria en la región norte de Israel, precisamente en el reino que se llamaba así, Reino de Israel, siglo VIII antes de Cristo, y ese intercambio generó la aparición de este grupo étnico que los judíos, que fueron los del sur, los que sobrevivieron a muchas circunstancias y trataron siempre de mantener la raza entre ellos, despreciaban al norte porque habían perdido la identidad racial, la identidad étnica. Por lo tanto, los samaritanos siempre fueron mal vistos por la gente del sur. Y a Jesús en algún pasaje le dicen samaritano para insultarlo. Incluso hay un discípulo que cuando le dicen, se acercan unos que le dicen, hemos conocido al Mesías, es Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y él replica, ¿hay algo bueno que pueda salir de Nazaret? La fama del norte precedía muchas veces a las personas y cargada de prejuicios invalidaba cualquier tipo de mensaje que tuviese que ver tal vez con lo religioso, porque la escuela, los doctos, la teología Made in Templo estaba en el sur, estaba directamente vinculada a Jerusalén y a la casta dirigente. Por lo tanto, cuando Jesús aparece con un discurso religioso, va a generar bastante conflicto, ruido y tensión, sobre todo en los líderes, sobre todo en la autoridad y en quienes van siendo los guías de la experiencia de fe del pueblo. Pero ya me voy a ir directamente a ese tema un poco más adelante. Otro elemento importante sobre este lugar llamado Cafarnaúm está, como les decía, muchas veces mencionado dentro de los evangelios. Como también les mencionaba que ocurren muchos hechos vinculados a la vida de Jesús. Y tiene una particularidad. La casa de Pedro está ubicada dentro de esta aldea. La arqueología ha podido establecer que, gracias a toda una investigación, ¿no?, el lugar donde posiblemente fue la vivienda de este discípulo. Los grafitis encontrados en grafía copta, griega y latina, que datan del tiempo de la época de los bizantinos e incluso un poco antes de los bizantinos, hablamos del siglo III después de Cristo, incluso finales del siglo II, comienzos del siglo III, donde se dice, ¿no? Por ejemplo, Paul estuvo en la casa de Pedro, ¿no? Esta es la casa de Pedro. Petrus Domus est. Estuve en la casa de Pedro. Era como una manera en que los cristianos veneraban ese lugar.
Y por lo tanto, esas expresiones escritas en las paredes de esa casa ayudaron inmediatamente a identificar el lugar como la casa de Pedro. Además, el Evangelio de Marcos señala que cuando Jesús salía de la sinagoga se dirigía a la casa de Pedro. La sinagoga de la casa de Pedro está prácticamente a una distancia de 30 a 40 pasos, ¿no? Para alguien que no conoce el lugar, imagina tal vez distancias muy largas, pero estamos hablando de una aldea pequeña y que muchas veces los evangelistas creen que los destinatarios conocen o se ubican o saben o tienen algún tipo de descripción más específica que les hace visualizar ese lugar, pero cuando uno está ahí se da cuenta de la distancia que hay y también de la mantención, ¿no? El trabajo arqueológico ha sido notable para poder mantener la aldea y poder relevar, poder hacer que emerja de sus ruinas una radiografía de la Galilea del siglo I. Bien, ustedes con las diapositivas van a poder seguir avanzando, vamos a ir a una segunda diapositiva donde además de verse las ruinas de esta aldea que yo les estoy describiendo, hay una pregunta, ¿no? ¿Qué sería el reino o qué podemos entender por el reino? Y vamos a quedar hasta acá con esta pregunta, ¿no? Yo les voy a pedir que, bueno, ya les dije como primera tarea para que también lo consideren dentro de la sesión, lean los relatos del bautismo de Jesús que aparecen en los capítulos ya señalados y busquen las bienaventuranzas, ¿no? También léanlas para poder entender lo que vamos a desarrollar hacia la próxima clase. Pero quiero cerrar diciendo lo siguiente. Cuando Jesús habla del reino o anuncia el reino en Cafarnaún, comienza el anuncio en la sinagoga, en el lugar público de la aldea, ¿no? Un lugar por excelencia además donde se veneraba la Torá y donde se celebraba Shabbat. Jesús anuncia ahí la llegada del reinado de Dios. Sigue con lo que el Bautista ha señalado. Anuncia la llegada inminente de este reinado. ¿Y qué es? No es una monarquía nueva, tampoco es una idea panteísta. Cuando Jesús habla que el reinado de Dios ya ha llegado, ya está aquí, lo que quiere señalar es que Dios se va a transformar en el garante de las relaciones humanas. Este Dios a quien Él llama Padre viene a ser el garante, viene a ser el piso sobre el cual se depositan y se expresan las relaciones humanas. Voy a desarrollar un poco más esa idea cuando veamos los contenidos del reino, pero lo que quiero enfatizar es que el anuncio del reino de Dios es no solo una evocación religiosa, teológica, no es simplemente una consigna espiritual. El anuncio del reino de Dios también es un elemento político. Cuando Jesús de Nazaret anuncia el reino de Dios, está oponiéndose al reino de César, del emperador, está oponiéndose al reino de Herodes, y está además criticando la expectativa hacia un pasado glorioso, que es el mentado reino de David, ¿no? El anhelado reino del rey David, de la dinastía davídica, que ojalá vuelva a reinar. No va a ser siquiera eso, ¿no? El que Dios comienza a reinar significará que el pobre, que el marginal, va a tener el lugar que antes ocupaba el que se denominaba o autodenominaba justo. Y por eso el mensaje de Jesús es una crítica hacia elementos que constituyen parte fundamental de la tradición judía, la justicia, la pureza, ¿no? Elementos que son parte de la identidad. Jesús critica, cuestiona e incluso va contra los elementos propios de una comprensión sobre la teología del mérito. Jesús va a criticar esa teología y va a comportarse de acuerdo a esa crítica. Por eso, hacia la próxima clase, vamos a analizar las características del anuncio del reino. Ustedes ya en las diapositivas lo pueden empezar a ver. Vamos a analizar eso. Vamos a continuar viendo también la praxis de Jesús. Ese es un PPT que más adelante voy a subir, así que no se preocupen si no lo encuentran. Bueno, empiezan a buscar y desde ya. Tranquilas, tranquilos. Va entonces en el aula para esta sesión el PPT correspondiente a la clase de Juan Bautista y el PPT correspondiente a predicador itinerante, ¿ya? Y como tarea, los relatos del bautismo de Jesús, léanlo, y el relato de las bienaventuranzas de acuerdo al Evangelio de Mateo, que aparece en el capítulo 5, ¿no? Bien, eso sería por esta sesión. Espero que nos encontremos nuevamente a través de esta plataforma
Quedo entonces trabajando en la evaluación y revisión de sus informes y prontamente espero tener las notas en el SIGA para que ustedes puedan estar al tanto del final de semestre. Que estén muy bien, cuídense, un buen fin de semana.